todos en el nombre de Jesús, bendito Padre Celestial. Presentamos, Señor, una vez más a tu Hijo. Tú le has escogido, Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que le pongas palabras en sus labios, que hables a tu pueblo, Señor, por medio de este instrumento, de esta vasija, Señor. Que Él sea canal de bendición, bendito Dios, en esta tarde. Habla el amigo, habla el hermano que está necesitado. Háblanos, Señor, tu consejo. Bendito Dios, prepara nuestros oídos para recibir tu palabra. Amén. Esperar en Dios difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en Él. Difícil sé que mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has conseguido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago por el corazón y esperaré con la tormenta, aunque tardaré tu respuesta. No confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que mi mente dice no es posible, pero mi corazón está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has conseguido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago por el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta. No confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39. El tema de hoy es acerca de la fe. El título que le he puesto es Cuando mi fe se enfrenta a Dios. Hay temas en la Biblia que yo le tengo respeto y que no me meto con esos temas. Y estoy casi seguro que es la primera vez que voy a predicar acerca de la fe. Porque, bueno, yo creo que el Señor me ha enseñado algo acerca de la fe. El capítulo 10 de la carta a los Hebreos, el versículo 35, me siguen allí mentalmente, dice: en el nombre del Señor Jesús, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis
retengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenga la bondad y se sienta. Bueno, quiero darle los saludos que envió la iglesia en la Dolorita. Tuve la oportunidad de estar el jueves allí y de verdad que está muy hermosa, una digna hija de Betania. Realmente, con lo pequeña que es la congregación, el espacio, les puedo decir que no sentí la diferencia, sentí que como si estuviera en Betania. Los hermanos allí, Dios los está bendiciendo grandemente. Hay caras nuevas, ya tienen un proyecto pronto de inaugurar el lugar que adquirieron para la iglesia, que también espera que nosotros ese día podamos estar allí. Me estaba diciendo el hermano José, yo le dije, hermano, avise con tiempo, háblele al hermano Yuli y estoy seguro que él se va a comprometer a traer un buen grupo para ese día. Amén. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vuelvo y pregunto, ¿qué es la fe? Como que agarraron miedo, yo pensé que lo iban a decir más fuerte. ¿Qué es la fe? Ahora, esa es la teoría, ¿verdad? ¿Y la práctica? ¿Cuál será la práctica? Les hice esa pregunta porque nosotros normalmente cuando nos hacen la pregunta ¿qué es la fe? Lo primero que citamos es ese texto. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo también. Pero pasando por algunas situaciones, yo empecé a meditar en este texto y en ese capítulo del libro de Hebreos, del capítulo 11, acerca de la fe. Y comprendí que bueno, esa es como la teoría, pero la práctica, ¿cuál es la práctica? ¿O cómo aplicamos ese texto? De hecho, nosotros en este tiempo estamos siendo azotados por una cantidad de enseñanzas, a veces no aquí en la iglesia, pero sí a través de pronto de los que escuchan emisoras con mensajes cristianos, ven algunos canales, o vemos algunos canales, donde se infunde, diría yo, entre comillas, un mensaje cristiano. Y está muy de moda ese pensamiento positivo, el pensar positivamente. Y a veces uno escucha en la iglesia, aquí en la congregación, hermanos por allí, hermano, declare, diga, confiese, piense positivamente, no sea tan negativo, hermano. Eso es la fe, dice. Y yo quisiera decirle que la fe no exige, la fe no obliga, porque pareciera que con esta palabra fe quisiéramos obligar a Dios a hacer algo o hacer lo que nosotros queremos que Él haga. De hecho, me doy cuenta que hay muchos que han retrocedido
están desanimados, están desalentados porque piensan que no tienen fe, porque piensan que su fe no es suficiente, y cuando se compara con aquel granito, no dice, pero imagínense, ni un granito. Pero es que muchos han enfrentado su fe contra Dios. Por allí hay las personas, no sé a cuántos les pasó, a lo mejor sea risible lo que les voy a contar, pero cuando uno empieza en el Evangelio, uno hace cosas. Yo estaba recién, cuando me encontré con aquel texto que decía, o que dice mejor, que dice: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allá, y se pasará, y nada os será imposible. A ver, ¿cuántos lo hicieron? Después de que yo me encontré con ese texto, yo me iba por ahí, de pronto veía algo así mal atravesado, y en el nombre de Jesús, como que quería que eso se quitara o desapareciera. Yo les dije que le iba a dar risa, ¿cierto? Si le dio risa porque yo creo que a ustedes también le ha pasado, ¿cierto? A ver, alcen la mano los que le ha pasado eso. Empezando. Y uno quiere que como que todo desaparezca. Y si cualquier cosa que se atraviese, no, el Señor dijo que si yo tenía fe, y a esto le decía, salte de aquí o vete para allá. Pero es que si aplicamos ese texto literalmente, lo vamos a encontrar con un problema. Dios es soberano, ¿cierto? Y la palabra soberano lo define como el que hace lo que Él quiere, cuando quiere, donde quiere y en quien quiere. Y entonces hay gente allí que se desaniman, porque entonces empiezan a declarar, si están sufriendo una enfermedad, empiezan a declarar: esta enfermedad en el nombre de Jesús la reprendo y se tiene que ir, y ya no está, y resulta que va al médico al otro día y está peor. Porque es que como que quisiéramos obligar a Dios a hacer, pero resulta que la fe no es eso. La fe no obliga, y la fe no exige. El texto que leímos dice: no perdáis pues vuestra confianza. Y habla acerca de la fe, y el justo por la fe vivirá. Y entonces el capítulo 11, el apóstol, el escritor, empieza como a dar un ejemplo acerca de la fe, como a definir qué es la fe. Pero realmente que a veces uno se encuentra con unas interpretaciones un poco extremistas, diría yo, porque enseguida citamos, bueno, si la fe es la certeza de lo que se espera, y hay muchos que esperan ser ricos, otros esperan ser sanos, otros esperan cualquier otra cosa. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque ellos no lo vean, igualito ellos empiezan a proclamar eso y a decir lo que es, sí, que esa es la fe. Y hay muchos que se han encontrado como con una roca allí, porque no sucede en ningún momento lo que ellos estaban esperando. Otra de las razones que puede a veces perturbar la fe en el creyente es cuando vamos a la carta de Santiago, cuando Santiago habla acerca de la fe sin obras. Dice: la fe sin obras es una fe muerta. Cualquiera pudiera decir, en la primera ocasión que lo leí, lo primero que se me vino a la mente fue las obras, portento, milagros, sanidades, señales, cosas grandes, gloriosas. Pero estudiando bien a fondo, dándose cuenta de lo que el apóstol Santiago está tratando de decir, él no está hablando de milagros, él no está hablando de prodigios ni de señales,
para decir que X o Y tiene o no tiene fe. Más bien él está refutando no las enseñanzas de Pablo, sino el abuso de algunos. Aún encontramos eso hoy en la sociedad. Que la salvación es por la fe y ya nada más. ¿Me entiende? Amén. Usted tiene fe y eso es suficiente, y entonces las obras que deben acompañar a esa fe, que son el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús, el venir a la iglesia, el ofrendar, el diezmar, el ayunar y una cantidad de cosas, entonces no las hace porque no es por la fe. Y entonces ahí donde el apóstol está diciendo, una fe así es una fe buena. A ese tipo de obras se refería el apóstol. Ahora, cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, nos vamos a encontrar con una descripción detallada de los hombres que tuvieron fe. Pero aquellos hombres, dice, y se cierra el capítulo con algunas declaraciones, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahora, si la fe fuera eso, que yo digo tal cosa y sucede, entonces, ¿cómo me explico yo que estos, conforme a la fe, murieron todos, pero no recibieron lo prometido? Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos estos, dice la Biblia, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, vuelve y lo repite, no recibieron lo prometido. Dice, alcanzaron algunas cosas, alcanzaron buen testimonio, hicieron proezas, hicieron grandes milagros, pero también dice, y hay una parte donde dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jeter, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas viene la otra parte de la fe que no nos gusta. Queremos la fe esta gloriosa, portentosa, victoriosa. Esa fe que conquista, esa fe que alcanza grandes logros. Pero dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tal vez tu fe se encuentre así hoy, con problemas, con dificultades, con angustias, con debilidades. Y tal vez hayas pensado y el enemigo te esté diciendo, te esté gritando, no tienes fe, te hace falta fe. ¿Qué haces ahí en la iglesia? ¿Para qué vas al culto? ¿Para qué continúas con esa farsa? Tú no tienes fe. Pero es que la fe no solo se tiene cuando hay victoria, la fe no solo es cuando hay logros, éxitos, sino que también dice que hay debilidades, que hay problemas, pero nuestra fe debe mantenerse, debe confiar en Dios, en su soberanía.
La fe primero busca a Dios. Segundo, cree en la existencia de Dios. Y tercero, obtiene recompensas. ¿Cuándo? Puede ser inmediatamente. Pueden demorar años. Pero lo importante es que algún día habrá una recompensa. Y pensando en este tema, yo cuando empecé a escudriñar sobre la fe, era porque me encontraba angustiado, preocupado, con dificultades. Y también pensaba un poco de pronto en el hermano Jaime Jr., en su situación, en la mía, en la de él. Y yo pensaba, a veces nosotros quisiéramos obligar a Dios con la fe, pero no es así. La fe es confiar en Dios, esperar en Dios. Y pensando en ese tema, leí un libro y me encontré con una muy bonita ilustración que quisiera leer textualmente. El escritor del libro se pone como que va allá donde está Pablo en los últimos instantes de su vida. Y él se acerca donde está Pablo y se sienta y empieza a hacerle una entrevista a Pablo. ¿Y tienes familia?, le pregunta. Pablo responde, ninguna. ¿Qué tal tu cuerpo, Pablo? Golpeado y cansado. Pablo, ¿cuáles son tus posesiones? Tengo mis pergaminos, mi pluma y un capote o un manto. ¿Y tu reputación, Pablo? No vale muchos. Para unos soy un hereje, un indómito, un falso. ¿Tienes amigos, Pablo? Sí, pero incluso algunos ya no se quieren acercar a mí. ¿Tienes galardones? Aquí en la tierra ninguno. Entonces, Pablo, ¿qué tienes? Sin posesiones, sin familia, criticado, sin amigos, escarnecido por otros. ¿Qué tienes, Pablo? La pregunta podría ser para ti, hermano. ¿Qué tienes? Y el hombre dice, y me reclino en silencio y espero. Pablo cierra su puño, extiende su brazo para que pueda ver, y al inclinarme hacia adelante, él abre su mano y dijo, tengo mi fe, he guardado la fe, he peleado la batalla y he guardado la fe. Por lo demás me está reservado, guardado, la corona de justicia, de gloria, que Dios me dará, el Dios justo, el juez justo en aquel día. ¿Y sabe qué? No solo a mí, sino a aquellos que han guardado su fe. Oh, ese hombre de fe. Pablo fue azotado por un aguijón. Y yo nunca encuentro a Pablo obligando a Dios, queriendo probar su fe, sino antes dijo, he rogado 3 veces a Dios. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en debilidad. Tal vez tú le has dicho al Señor, ¿hasta cuándo este problema? ¿Hasta cuándo esta preocupación? ¿Hasta cuándo? Y el Señor hoy te está diciendo, bástate mi gracia, porque te sostengo, porque yo soy fiel, porque no te he dejado, no te he abandonado, no te desampararé. La mujer del flujo de sangre, ella hizo un acto de fe, pero
alcanzó lo que su fe se propuso, pero nunca obligó a Dios. El leproso se acercó al Señor y dijo: si quieres, Señor. No es que a veces queremos obligar a Dios, es que a veces queremos someter a Dios y decirle: Señor, tú dices en tu palabra esto y aquello. No, pero qué bueno es que tú te acerques a Dios y digas: si tú quieres, Señor, tú no tienes obligaciones conmigo. Dios ya hizo lo que era para nosotros imposible. Dios lo conquistó y lo hizo posible. El perdón de nuestros pecados. Eso es más que suficiente. Eso es algo que nosotros no merecíamos, pero Él lo hizo sin obligaciones. Él lo hizo, pero Él no conforme con eso, ¿sabe qué hace? Nos da su Espíritu para fortalecernos, para aumentarnos la fe. Pero Él no está obligado a hacer. Él lo hace porque Él es bueno, porque su misericordia sobrepasa nuestro entendimiento. La fe no cree que Dios hará lo que uno quiere, sino lo que es justo, porque Él es justo. La fe es confianza en la bondad de Dios. Y nuestras acciones no garantizan que Dios haga o no haga. Nosotros debemos es adorarlo, honrarlo. Los jóvenes en el horno de fuego lo experimentaron. Ellos no obligaron a Dios. Ellos estaban claros en el asunto. Y la pregunta fue: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano?, le dijo el rey. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios. Dígalo. He aquí nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Puede. No tiene. Puede. Si Él quiere, si Él desea glorificarse en tu problema, en mi problema, en nuestra necesidad, si Él quiere, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, y si no hace lo que de pronto nosotros estamos confiando que Él va a hacer, igualito yo sigo confiando en mi Dios, porque Él es bueno, porque sus razones son justas, porque Él es todopoderoso y porque sus planes son perfectos. Y si Él no quiere, sepa que tampoco vamos a adorar esa imagen. Moriremos. No importa si el Señor nos quiere dejar morir. Moriremos. Oh, aleluya. Y el fin de la historia usted la sabe. Dios sí quiso librarnos. Dios sí quiso mostrar su poder, pero en su actitud ellos nunca quisieron obligar a Dios. Nunca se ve la intención de obligar a Dios. Con su fe, de enfrentar. Hace algún tiempo, cuando nos fuimos, nosotros oramos, la iglesia oró. Y en esos momentos de angustia, de preocupación, la fe como que escasea, como que entonces uno pone en duda: ¿tengo o no tengo fe? Y aunque nos fuimos y las cosas no se dieron
como nosotros pensábamos, como nosotros deseábamos. Uno decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y si yo creo, Señor, si yo confío en ti, y parece que no hay fe, y el enemigo se encarga de decirle, tú no tienes fe. Pero Dios fue aparejando en la angustia, en el dolor, en los problemas. Dios a mí me fue llenando el corazón de fe. Fue fortaleciendo mi fe. Y leí este capítulo y quería como encontrarle algo especial al capítulo 11 de Hebreos. Y me comparaba y yo decía, yo no soy digno de compararme con estos hombres. Sé que soy tu hijo, Señor, a pesar de los errores, de las dificultades, yo sé que soy tu hijo. Pero si